minas que trabajaron los Alamu, que tienen más de 100.000 años de edad. La fábula de un supuesto paraíso que nunca existió, la fábula de un supuesto árbol del bien y del mal, la fábula de que supuestamente Adamena y Evana de Etea fueron corridos de la isla Etea, la cual no fue un paraíso, fue una isla más del montón, como cualquier otra isla. Estimados amigos nuestros, yo les aseguro que las leyes divinas no tienen nada que ver con fábulas infantiles ridículas, como la fábula de que Adán supuestamente fue hecho de barro, y la fábula que dice que Eva supuestamente fue sacada de una costilla de Adán. En este planeta no hay muchos predicadores honestos por lo que estamos viendo. Continuamos más adelante. Nos vamos con esta historia que es bastante interesante. En esta ocasión le estoy mostrando historia, la historia nada más. En alguna parte del desierto de Arabia Saudita nació un niño que fue hijo de un beduino. Vamos a aclarar la palabra beduino. Significa un pastor de ovejas nómada del desierto. Ahí les llaman beduinos. Dice que fue un pastor de ovejas el cual con el tiempo creció y, cuando tenía la edad suficiente, se unió a una pareja con la señora, o más bien se unió en pareja con la señora Ana, que también era beduina como él. Y él se llamó Joaquín. Joaquín y Ana vivieron la mayor parte de su vida cuidando ovejas en el desierto. Pero ahora van a ver qué importancia tienen estos personajes. Y cuando ya eran de edad avanzada, tuvieron una hermosa niña rubia de ojos color verde, la cual vivió con sus padres Joaquín y Ana en el desierto hasta que tenía cerca de 12 años de edad, porque sus padres Joaquín y Ana se fueron a vivir a Judea y Mariam vivía con ellos. Y algunos años después se le conoció como Mariam de Judea. Tenemos que tomar en cuenta que Judea en aquel tiempo era un lugar en donde vivían pocos habitantes, por lo cual no había muchos lugares a donde ir, y la joven Mariam comenzó a visitar una parroquia que se había edificado en Judea, y sin conocer a nadie comenzó a hacer amistad con unas ancianas que eran las que mantenían limpia la parroquia. Y con el paso de los años aprendió a cantar algunas alabanzas en esa parroquia. Y cuando sus padres Joaquín y Ana murieron, visitaba más seguido la parroquia por la amistad que tenía con las ancianas que vivían en ese lugar. En ese tiempo la señorita Mariam de Judea ya había cumplido sus 22 años de edad, que es la edad cuando la mujer está lista para buscar a su compañero y tener a su primogénito. El Maestro Jesús me dijo lo siguiente: la edad de un ser humano para tener a su primer hijo es después de cumplir la mayoría de edad. Le pregunté: maestro, ¿cuál es la mayoría de edad para nosotros los seres humanos para comenzar a engendrar, vamos a llamarle así, nuestros primeros hijos? Me dijo el Maestro Jesús personalmente: después de cumplir 22 años de edad, Salvador, es cuando otra vez el cuerpo humano está preparado tanto físicamente como mentalmente para tener a su primer hijo. Hoy las personas se casan muy jóvenes, por lo cual es un error. Esto era lo que acontecía en aquel tiempo en Judea, pero en otro lugar se había desarrollado otra historia sobre un caballero que tenía por nombre José de Belén. No de Nazaret, como dicen algunas personas, no. En la historia que yo tengo, José nació en Belén, bueno, igual que el Maestro Jesús. De oficio, carpintero. No, yo no encontré esa frase carpintero, yo encontré otra frase. José, por lo general, era albañil. Bueno, pero entonces tenía alguna especialidad en algo. Sí, trabajaba unas 7, 8 personas para él.
Él tenía una especialidad en el mármol. Era marmolero, no carpintero. Y por eso era conocido porque sabía trabajar bien el mármol. Bueno, José de Belén había tenido una compañera con la que tuvo 2 hijos y una hija. Ahora les voy a decir el nombre de tales personajes. Jaime se llamó el primero, Joselín se llamó el segundo y Mayrina, la damita, la tercera. Bueno, pero la compañera de José ya tenía algunos años de muerte. O la muerte no existe, ya he dicho, pero vamos a decirlo así para no estar explicando cada rato. Y José todavía tenía la ilusión de encontrar a una compañera. Y la parroquia de Judea tenía una parte de mármol que necesitaba una reparación y los encargados de la parroquia conocían a José y lo llamaron para que hiciera el presupuesto y José visitó la parroquia. Y estando revisando la parte de mármol de la parroquia, vio a una hermosa joven rubia de ojos verdes que estaba platicando con unas ancianas y esperó la oportunidad para hablar con las ancianas sobre aquella hermosa joven rubia de ojos verdes. Se quedó enamorado de ella. Realmente la señora Mariam de Judea era muy hermosa. Y como las ancianas sabían que José era todo un caballero, lo pusieron al tanto de quién era aquella hermosa joven rubia. Y José pudo hablar con Mariam sobre la intención que él tenía. Y conforme de la costumbre judía, hicieron algunos días después la presentación en la parroquia para guardar el noviciado, que era la costumbre en aquel lugar, en aquel tiempo, y continuamos más adelante. El noviciado se refería a lo siguiente, ahora lo van a conocer. La pareja que quería casarse iban a la parroquia a hacer su compromiso de casamiento y el hombre se llevaba a la que sería su mujer un año después para que viviera con él ya en su casa, pero como su novia, no como su mujer. Si vivían bien durante un año, volvían a la parroquia para que los casaran ya definitivamente. Para esto la parroquia tenían como trabajadoras a unas mujeres que eran las visitadoras. Y su trabajo era precisamente visitar a todas las parejas que habían ido a la parroquia a hacer su compromiso para saber si guardaban el noviciado o no. Y de acuerdo a algunas historias, José se llevó a la joven Mariam a lo que hoy es Nazaret, nada más que en aquel tiempo, de acuerdo a la historia, yo no he encontrado que Nazaret haya existido en aquel tiempo, pero bueno, voy a decir lo que hoy es Nazaret. Y así pasó cerca de medio año. Y un día llegaron las visitadoras a la casa de José para saber si Miriam había guardado el noviciado o no. Y vieron que Mariam tenía un embarazo ya visible, por lo cual se fueron a la parroquia para avisarles a los encargados que Mariam no había guardado el noviciado. Y José, viendo el peligro que corría Mariam, porque el castigo para la mujer que no guardaba el noviciado era que tenía que morir lapidada. Esto quiere decir a pedradas. Y no se sabe cuál era el castigo para el hombre. Mariam le dijo a José que tenía una tía en Belén y que al no haber más tenían que molestar a la tía Sarai, que era hermana de su mamá Ana. Y José y Mariam hicieron el viaje desde lo que hoy se conoce como Nazaret hasta Belén para pedir posada en la casa de Sarai. Y continuamos más adelante. Después de algunas jornadas de camino, llegaron a Belén buscando la forma de no ser vistos por los habitantes de Belén, que en ese tiempo eran menos de 1000 personas. Y en cuanto a la casa de Sarai, era una casa vieja que parecía que estaba abandonada,
porque aunque Saraí estaba casada, parecía que vivía sola. Y José y Mariam llegaron a la casa de Saraí. Miriam puso al tanto a Saraí sobre la situación y cuando Saraí conoció la situación le dijo a Mariam que la casa ya tenía algunos años, pero que podían vivir por algún tiempo en ella, cuidando de estar en secreto en ese lugar, que José era originario de Belén y podía seguir trabajando en su oficio como marmolero, mientras que a Mariam le llegaba la hora del parto, que 2 o 3 meses no era mucho tiempo. Y así pasaron cerca de 3 meses hasta que llegó la hora del parto y Mariam tuvo a su primogénito, un niño rubio de ojos azules, y que le ponen el nombre de Isa, pero no fue registrado en el registro de Belén. Por esa razón el nombre de Isa no existía en el registro civil de Belén. Y así pasaron los años. Y mientras que esto pasaba en Belén, Melchor, Gaspar y Baltasar le habían encargado a Elcana unos libros que ellos necesitaban para dar clases en las escuelas de divina sabiduría que ellos tenían en aquel lugar, en el origen de cada lugar de uno de ellos, porque eran de diferentes lugares. Entonces ellos tenían una escuela en el lugar de origen de cada uno de ellos, que se llamaba la Escuela de Divina Sabiduría. Seguimos más adelante. Pero ¿por qué una escuela de divina sabiduría? Porque el oficio que tenían Melchor, Gaspar y Baltasar era el de la docencia. Melchor, Gaspar y Baltasar se conocían porque los tres eran maestros de escuela. Decir que Melchor, Gaspar y Baltasar fueron reyes y que supuestamente fueron magos es una burla. Un mago en aquel tiempo era la peor lacra de la sociedad, la peor alimaña. Decirle rey a un humilde maestro de escuela es una burla, porque Melchor, Gaspar y Baltasar fueron como los segundos padres del maestro Isa. Y aclarado lo anterior, sigo con la historia. Elcana les había dicho a Melchor, Gaspar y Baltasar en una ocasión que los vio en una caravana que ya tenía los libros que ellos le habían encargado, pero que los tenía en su casa de Belén, y se pusieron de acuerdo para que Melchor, Gaspar y Baltasar pudieran llegar en los días que Elcana se encontraba en Belén, precisamente en su casa, para poder recibir esos libros. Bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar acordaron en qué día podían reunirse los tres en Belén. Y llegó ese día y también Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Belén y a la casa de Elcana, que era la misma casa vieja de Saraí, porque Elcana era el esposo de Saraí. Esa casa vieja tenía una especie de corral en donde Elcana guardaba los camellos que Elcana tenía, los cuales Elcana utilizaba para salir a las caravanas, porque Elcana era caravanero, mercader. Vendía y compraba objetos en las caravanas. Y continuamos más adelante. Por esa razón Elcana podía conseguir los objetos de historia con mayor facilidad, porque conocía a otros mercaderes, y cuando Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a la casa de Elcana, lo primero que tenían que hacer era buscar en dónde comieran y bebieran los animales que ellos traían para poder hacer un viaje tan largo como ese. Y Elcana les dijo que esa casa tenía un corral en donde él guardaba los camellos y que había suficiente espacio para todos los animales que ellos traían. Y cuando entraron al corral de la casa para comenzar a atender
a los animales, vieron a un niño rubio de ojos azules como de 2 años de edad que estaba jugando en el corral cerca de donde estaban los camellos del Cana. Y Baltasar le dijo a Elcana: tu heredero se ve sano y fuerte. Elcana le contestó a Baltasar: no, no es mi heredero. Ese niño es hijo de Mariam, la nueva compañera de José, el marmolero, sobrina de Sarai, que es mi compañera. Sarai no puede tener hijos. Bueno, conmigo no. Entró Mariam y llamó al niño, le dijo: Isa, ven hijo. Lo tomó de la mano y se lo llevó para la cocina, porque ya era la hora de la merienda. Se veían los últimos rayos del sol de ese día en Belén, que el lugar del nacimiento de Isa sea recordado hasta el fin de la era cristiana, que será en el año de 1979, que es cuando comenzará la nueva era, que es la era de los tibicinos, los seguidores del rey Tibiso. Y continuamos más adelante. Cuando José llegó del trabajo a la casa de Sarai, les dijo a Melchor, Gaspar y Baltasar el motivo por el cual habían huido de lo que hoy se conoce como Nazaret, a Belén, y que José tuvo un sueño en el que alguien le dijo que cuidara a Mariam porque ella tendría un hijo que será el guía de la humanidad. Y José también les dijo a Melchor, Gaspar y Baltasar que Isa nació el 7 de abril. Entonces, ¿por qué festejan el nacimiento del Maestro Jesús un 25 de diciembre? ¿Qué tiene que ver un 7 de abril con un 25 de diciembre? Pues yo digo que nada. Otra vez. Y José también les dijo a Melchor, Gaspar y Baltasar que Isa, el que conocemos como Jesús de Belén, nació un 7 de abril. La misma fecha que alguien le dijo en el sueño, por lo cual José no tenía ninguna duda. Bueno, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar conocieron la historia, hicieron una especie de acuerdo entre los tres para ayudar a Isa en todo lo que ellos pudieran, que volverían a Belén dentro de 3 años cuando Isa cumpliera 5 años de edad, porque a esa edad entraban al monasterio del monte. Había varios monasterios, no voy a mencionar el nombre, para comenzar a estudiar. Y Melchor, Gaspar y Baltasar se fueron de Belén con la promesa de volver dentro de 3 años, que era el tiempo que faltaba para que Isa cumpliera 5 años de edad. Melchor, Gaspar y Baltasar se fueron de Belén para continuar con su trabajo como lo que eran maestros de escuela, humildes pero nobles de corazón. Y como el tiempo no se detiene, Isa crecía en Belén y José siguió con su oficio. Como era bueno trabajando en el mármol, todos los días hacía una oración al Espíritu Santo, que es el único Dios universal, porque el trabajo honrado es la única oración agradable para el Espíritu Santo. No hay otra oración que sea más agradable que el trabajo honrado, otra vez, para el Espíritu Santo, que es el único Dios universal. Y continuamos más adelante. Y así pasaron los 3 años, y Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a la casa del Cana para cumplir la promesa que habían hecho 3 años antes. Prepararon el viaje con rumbo al monasterio. Había varios monasterios, por eso no voy a mencionar el nombre. Cuando llegaron al monasterio, los encargados de aquel lugar ya esperaban los visitantes. Bueno, porque Melchor, Gaspar y Baltasar ya habían hablado con los encargados del monasterio, con José y Mariam. Dejaron a Isa con los encargados del monasterio para que comenzara sus estudios como un monje más del grupo.
Y la primera regla que había en ese monasterio era afeitarlo de la cabeza. Y la segunda regla era ponerle el hábito de color café, que significa iniciado en una nueva doctrina. Y así pasaron los años. Y en los 45 años, sí dije 45 años, él llegó al monasterio cuando tenía 5 años de edad. Estuvo en el monasterio estudiando 45 años. Dice, el maestro Isa estudió en el monasterio la carrera de medicina. Por eso podía sanar a algunas personas como los médicos de hoy. ¿Por qué? Porque estudió la carrera de medicina. Fue médico titulado. Vuelvo a repetir, sanaba a algunas personas porque fue médico titulado, no porque hiciera milagros. No, los milagros no existen. Porque los milagros no existen. Esas son fábulas infantiles. Y el maestro Isa estudió la carrera de teología. Fue el único teólogo que ha existido en este planeta en todos los tiempos. Yo intento ser un teólogo, pero nada más lo intento. Además fue el hombre más sabio que ha existido en este planeta. Además era políglota, hablaba por lo menos 7 idiomas. Y el maestro Isa fue consagrado como maestro de divina sabiduría cuando cumplió 50 años de edad, porque era uno de los requisitos que había en el monasterio, porque a la edad también la veían como sabiduría y respeto, y continuamos más adelante. Y después que fue consagrado como maestro de divina sabiduría, fue cuando salió del monasterio para comenzar a predicar la doctrina monoteísta, pero no salió solo del monasterio. Lo acompañaron algunos monjes que fueron compañeros de estudio del maestro Isa durante todos los años que el maestro Isa estudió en el monasterio. Y uno de esos monjes fue Simón Pedro, que fue el discípulo mayor de todos. No hay datos que digan con seguridad cuántos fueron los monjes que acompañaron al maestro Isa. Solo dicen algunas escrituras que todos los monjes que acompañaron al maestro Isa hablaban los mismos idiomas. Por esa razón podían predicar la doctrina monoteísta en diferentes idiomas, no porque estuvieran llenos del Espíritu Santo, como dicen algunas personas. Y cuando los líderes religiosos conocieron la noticia, mandaron a algunos sirvientes para que conocieran de qué se trataba esa nueva doctrina. Y por otro lado, algunos jóvenes judíos y palestinos, cuando escucharon la forma de hablar del maestro Isa, pensaron que el maestro Isa era el líder militar que venía a liberar al territorio palestino de la opresión romana. Y comenzaron a formar grupos en diferentes lugares para prepararse en el combate cuerpo a cuerpo, porque querían ser parte del ejército que formaría el maestro Isa. Y por otro lado, el gobierno romano ya tenían algo de preocupación por los comentarios que habían llegado hasta algunos jefes militares de Roma. Y continuamos más adelante. Porque algunos decían que el maestro Isa pretendía ser un líder religioso, y otros decían que el maestro, vamos a llamarle Jesús porque lo conocemos todos más como Jesús, predicaba con el fin de ganar popularidad para llegar a ser un líder militar, con fin de formar un gran ejército para liberar a la Palestina de la opresión romana, por lo cual la Palestina estaba sumergida en la miseria.
Por esa razón el Maestro Jesús no podía predicar la doctrina monoteísta en lugares públicos como dicen algunas escrituras, porque los soldados romanos no se lo hubieran permitido. Por esa razón, algunas veces predicó la doctrina monoteísta en algunos montes. También predicó la doctrina monoteísta cerca del río. Hay unas escrituras en donde dicen que el maestro le dijo a un árabe que su lucha no sería una lucha armada, porque el árabe le dijo al maestro Jesús que él tenía un ejército de 50,000 lanceros y que solo le dijera cuándo sería el comienzo de la guerra. Y el maestro Jesús le contestó al árabe que las guerras, además de la crueldad que ocasionan, son un atraso para la humanidad y también es un retroceso en la evolución. El árabe le contestó al maestro Jesús que él no podía comprender cómo el maestro Jesús pretendía ganarle la batalla al ejército romano solo con palabras. Y el maestro Jesús le dijo al árabe que el atraso moral es la causa del egoísmo, la ambición desmedida es una parte de todos los males. Continuamos más adelante. El maestro Jesús le dijo al árabe, la doctrina monoteísta que yo predico es el único camino que hay para que la humanidad pueda evolucionar, para seguir siendo parte de la creación de este planeta. Porque dentro de poco tiempo este planeta dará un salto en cuanto a evolución se refiere. Y si la humanidad no evoluciona, será quitada de este planeta para darle oportunidad a otra especie que sí agradezca la oportunidad que se le da. Porque la doctrina monoteísta que yo predico es la buena nueva para toda la humanidad. El árabe le preguntó al maestro Jesús, dice, ¿puedo saber algunos de los mandamientos de esa doctrina? El maestro Jesús le contestó, primero, creer en el Espíritu Santo, que es el único Dios universal. Espíritu significa energía universal. Es la energía que controla todo el movimiento del universo, porque todo lo que tiene un control puede funcionar y todo lo que funciona respetando un control puede evolucionar, porque todo lo que no evoluciona de acuerdo con la evolución del sistema planetario en el cual es una pequeñísima parte, será quitado de ese sistema planetario. Y la palabra santo significa la pureza divina del Espíritu. La palabra santo significa Dios. Y la palabra Dios significa único. Dios no tiene imagen y no tiene semejanza con algo o alguien. ¿Por qué? Porque es único. Y continuamos más adelante. Y el Maestro Jesús siguió explicándole al árabe lo siguiente. Un ser humano no puede ver de qué color es el aire, porque el aire es puro. Por esa razón, es imposible que un ser humano pueda ver de qué color es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene color. Y así, todo lo que tiene pureza es imposible que un ser humano lo pueda ver. Las almas son las que se pueden contaminar por la maldad que haga esa persona, y es cuando esa alma pierde la pureza, y por esa razón alguien puede ver a esa alma porque está manchada por la maldad. Por esa razón, cuando una persona puede ver la aparición de una supuesta, de lo que ustedes quieran, la puede ver porque es una alma de maldad, y las almas de maldad son enemigas del Espíritu Santo, porque todas las almas malas están al servicio de la maldad. Además, la idolatría está prohibida
por el Espíritu Santo. En tu casa no debes de tener imágenes de ninguna clase, porque todos los que adoran a cualquier imagen son enemigos del Espíritu Santo, igual que todos los que adoran a otras cosas.